Nueva emisión de Impacto Económico. Bienvenidos. Les saluda Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Es un gusto saludarles y vamos de inmediato con titulares de la jornada. Comenzamos. En América Latina, Cuba inicia cooperación agrícola con Vietnam para reforzar la seguridad alimentaria y reducir las importaciones. Hoy en Contexto abordamos cómo la economía marina contribuye al desarrollo económico de muchos países. Y en Economía 360 veremos el segundo día del Foro Económico Internacional de San Petersburgo que se realiza en Rusia. Ahí teníamos en imágenes el contexto del escenario económico en Latinoamérica. Después de más de 60 años, el gobierno cubano decide arrendar tierras a una empresa extranjera. Se trata de un experimento de cooperación agrícola con Vietnam para reforzar la seguridad alimentaria y reducir las importaciones. Así se ve a mediados de 2025 la provincia más occidental de Cuba, Pinar del Río. Buena parte de sus más de 56.000 hectáreas de superficie sembradas de arroz. Al sur del territorio, en Los Palacios, tiene lugar una experiencia sin precedentes para la agricultura cubana. Por primera vez, se entregan tierras a una empresa extranjera para su explotación. Tenemos un proyecto acá donde se entregaron 1.000 hectáreas de tierra en usufructo al hermano país de Vietnam, que inicialmente comenzamos por de forma experimental la siembra de 16 hectáreas, con semilla híbrida, semilla vietnamita, y en un momento no óptimo de campaña, es decir, fuera de campaña, se sembró esas primeras 16 hectáreas, como les decía, de forma experimental, que tuvo un rendimiento que tuvo alrededor de las 7 toneladas de arroz cáscara húmedo por hectárea. El propósito es que crezca la inversión extranjera en la agricultura. Las tierras son cedidas por 3 años en usufructo a Vietnam. Se emplean variedades híbridas del país indochino. La empresa vietnamita Agri-VMA contrata directamente fuerza de trabajo cubana y aporta fertilizantes, herbicidas, plaguicidas y otros recursos necesarios para la producción, además de traer a sus propios especialistas. Por su parte, la empresa agroindustrial de granos de Los Palacios presta los servicios de maquinaria. Para mí, aquí en Cuba, en temporada, en tiempo, es muy bueno para agricultura. Y como aquí los cubanos trabajan aquí, están bien, pero falta muchos productos, por ejemplo, fertilizantes, productos químicos. Cuba atraviesa una difícil situación económica. Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, en los últimos años, la producción de arroz en la isla se contrajo un 90%, lo que ha provocado un incremento de las importaciones para intentar cubrir el consumo del país. Por ello, es tanto el empeño. En estos momentos nosotros como empresa, lo que estamos haciendo es prestándole servicio a la empresa vietnamita. Y se espera que ese arroz es negociado con el Estado cubano y que todo se quede aquí, porque el objetivo es sustituir importaciones. Es decir, no tener que traer el arroz de Vietnam a Cuba, porque es más factible hacerlo todo aquí. Y hoy lo están haciendo aquí los vietnamitas con la fuerza de trabajo cubana. En el primer año se pretenden rendimientos de 7 toneladas por hectárea y a partir del segundo se espera aumentar a 8. Aquí, como usted vea, en campo ya ese arroz tiene 120 días y en cantidad me da 7 toneladas por hectárea. Hasta ese momento ya tenemos 7, queremos más, pero también que es primera vez que nosotros sembramos aquí, hay muchas cosas que estamos aprendiendo también. Pero dicen aquí que esto es solo el comienzo. La idea es crecer hasta las 5.000 hectáreas. Lo cierto es que hasta el momento se cumplen las expectativas del experimento, calificado como estratégico por las autoridades cubanas, que tiene por intención llegar a producir en la isla todo el arroz que se demanda. Fabiola López, Telesur, Pinar del Río, Cuba.
Y en un paso estratégico hacia la multipolaridad financiera, Colombia oficializó su membresía en el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS. La canciller Laura Sarabia celebró el hecho como una ampliación del horizonte nacional tras la solicitud del presidente Gustavo Petro durante su gira por China. El país suscribirá 5.125 acciones del capital autorizado, equivalente a 512,2 millones de dólares, con 102,5 millones pagados en efectivo y 410 millones como garantía. Esta adhesión permitirá acceder a préstamos con tasas preferenciales para financiar proyectos de infraestructura, energías renovables y salud, reduciendo dependencia de organismos tradicionales. Dirigido por Dilma Rousseff, el Banco de Desarrollo del BRICS moviliza recursos para justamente el desarrollo sostenible en economías emergentes. En otro tema, Chile amplía su flota de transporte limpio con 300 nuevos buses eléctricos. Así, el transporte público chileno alcanza un hito histórico con estos buses, sumando 3.339 unidades operativas. Avance que consolida al país como el segundo con mayor cantidad de estos vehículos a nivel global, solo superado por China. La capital, Santiago, donde residen más de 10 millones de personas y se enfrenta a críticos niveles de contaminación invernal, concentra 2.500 buses ecológicos, un 38% de su red de transporte, beneficiando de esta manera a 2,5 millones de usuarios diarios, que también incluyen servicios que incluyen Wi-Fi y aire acondicionado. El ministro de Transporte del país destacó que Chile es un ícono en electromovilidad, evidenciando que la transición ecológica es factible y urgente para combatir al cambio climático. Las emisiones contaminantes del sistema de buses cayeron 30% a 3% en una década. Tras iniciar con apenas 2 unidades en 2017, el gobierno proyecta llegar a 4.400 unidades de estos autobuses en 2026 y una flota 100% eléctrica para 2040. Vamos a la compleja situación en Panamá. El presidente del país, José Raúl Mulino, aseguró que no derogará la ley sobre la Caja del Seguro Social, a pesar de las intensas manifestaciones que se han extendido en todo el territorio panameño por casi 2 meses. El mandatario afirmó que no revocará la ley 462 sobre la Caja del Seguro Social, asegurando que es un logro nacional. Durante su declaración, el jefe de Estado advirtió que es una pérdida de tiempo insistir en la derogación y descartó una revisión de la norma de pensiones. Por otro lado, sectores sociales y gremios sindicales se mantienen en las calles exigiendo que la medida sea vetada a pesar de la represión del gobierno y las recientes detenciones de líderes de la clase obrera. Vamos con esto a una breve pausa y al regreso, en contexto, vamos a abordar cómo la economía marina contribuye al desarrollo económico de muchos países. No se retire. Gracias por seguirnos en Impacto Económico en el marco del Día Mundial de los Océanos, celebrado recientemente, y de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos. En nuestro espacio de análisis estaremos abordando cómo la economía marina está contribuyendo al desarrollo económico de muchos países. Su importancia radica en el hecho de que las industrias de todo el mundo dependen de la salud de los océanos y repercuten en ella, haciendo que la economía oceánica mueva cada año entre 3 y 6 billones de dólares, según datos de Naciones Unidas. Esto incluye el empleo y todos los servicios relacionados con el océano y los mares, entre los que se encuentra el transporte marítimo, la pesca,
energías renovables, construcción de puertos, el turismo costero y las infraestructuras costeras. Y bueno, a propósito de lo que hemos mencionado durante su intervención en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los océanos, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamó a transformar la forma en que se aprovechan los recursos de los océanos. Esto dijo. Primero debemos transformar la forma en que aprovechamos los recursos del océano. No se trata de pescar, sino de cómo pescamos. La pesca sostenible no es una opción, es nuestra única opción. Debemos implementar el reciente acuerdo sobre biodiversidad marina en áreas fuera de la jurisdicción nacional. El acuerdo es un paso histórico hacia la protección de vastas áreas de nuestro planeta. Por último, en lo que respecta a la minería de los fondos marinos, tenemos la responsabilidad colectiva de proceder con gran cautela. Apoyo la labor en curso de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos sobre esta importante cuestión. Y como dije ayer, las profundidades marinas no pueden convertirse en el salvaje oeste. Durante el Foro de Economía y Finanzas Azules de Mónaco, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe anunció que invertirá 2.500 millones de dólares en economía azul para la región. Vamos a ver. Durante el Foro de Economía y Finanzas Azules de Mónaco, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, anunció que invertirá 2.500 millones de dólares para potenciar la economía azul sostenible y preservar los océanos de la región. Esta financiación duplica el compromiso asumido en la Conferencia de Lisboa de 2022, ya alcanzado, y convierte a CAF en el organismo multilateral líder en la financiación azul. Según el organismo, la iniciativa busca incentivar el turismo responsable, fomenta la pesca artesanal, gestionar los litorales de la región, conservar y restaurar ecosistemas marinos, desarrollar tecnologías limpias y energías oceánicas renovables, descarbonizar puertos y transporte marítimo y, en definitiva, potenciar la economía azul y las comunidades locales de América Latina y el Caribe. Hay que destacar que recientemente CAF anunció que superó su meta de movilizar 1.250 millones de dólares entre 2022 y 2025 para proyectos de economía azul sostenible, alcanzando un total de 1.320 millones de dólares. Estos recursos se destinaron a un total de 17 operaciones de crédito y 18 cooperaciones técnicas con componentes en economía azul sostenible y protección de zonas marítimas y costeras, beneficiando a 16 países de América Latina y el Caribe. Y dada la importancia de la economía azul, una funcionaria del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente destacó el papel fundamental que desempeñan los océanos para sustentar la vida humana e impulsar el crecimiento económico. Lo dijo en la conmemoración del Día Mundial de los Océanos. La funcionaria ha comentado el valor de los mares, colocando como ejemplo a China. 7,8% del PIB del gigante asiático proviene justamente de los océanos. Además, son fuente de alimentos, regulan el clima y producen oxígeno. Recalcó que en los océanos también se están concentrando nuevas inversiones como la energía eólica marina y la economía azul. Por lo tanto, también representa otra fuente de generación de ingresos o una oportunidad de inversión. Solo en China, el 7,8% de su PIB proviene de los océanos. Es una fuente de alimento, regula el clima y produce oxígeno, así que no podríamos vivir sin él. Y por supuesto, es donde se produce gran parte del comercio. Es un medio de transporte. Entonces, más allá del turismo y de disfrutar solo de la vista de un océano, por supuesto, también hay nuevas inversiones que están llegando hoy en día, como la energía eólica marina, la economía azul y por lo tanto también es otra fuente de generación de ingresos o oportunidades de inversión que existe. A nivel mundial, se ve un gran movimiento en lo que se llama la economía azul, donde se puede invertir, utiliza el medio ambiente de forma positiva y así ya se trate de pesquerías sostenibles, oportunidades de inversión en arrecifes de coral o materiales generativos. La economía azul ofrece oportunidades para las inversiones y hay fondos, por ejemplo, como el Fondo Mundial para los Arrecifes de Coral, en los que China podría desempeñar un papel muy importante.
presente. Hay oportunidades para inversiones en energías renovables. Hay oportunidades para materiales que pueden servir como un enfoque de economía más circular para muchas cadenas de valor diferentes. Y bueno, en México, Comepesca hace llamado a invertir en la economía azul. La organización invitó a fundaciones, inversionistas y agentes de cambio a sumarse a la transición hacia una economía azul en México. Este modelo, que integra desarrollo económico con la conservación de los ecosistemas acuáticos, se alinea con los objetivos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos, cuyo lema, un llamado a todas las voces del océano, resalta la urgencia de acciones colectivas para proteger la biodiversidad acuática y cumplir también con la vida submarina. Los océanos, responsables de regular el clima, como decíamos, y proveer alimento a millones de personas, enfrenta amenazas críticas. Con base en la Organización Mundial de las Naciones Unidas, se ha advertido que más de la mitad de las especies marinas mundiales podrían encontrarse al borde de la extinción para el año 2100. Con esto vamos a una breve pausa y al regreso en Economía 360 vamos a ver el segundo día del Foro Económico Internacional de San Petersburgo en Rusia. ¿Cómo se ha desarrollado esta cita? Ya lo vemos. Gracias por seguirnos en Impacto Económico y abordamos en Economía 360 varias informaciones. Comenzamos con el segundo día y con la presencia de al menos 140 países, además de la asistencia de 20.000 personas. Continúa la 28ª edición del Foro Económico Internacional de San Petersburgo en Rusia, una jornada este 19 de junio que realiza diversas actividades aleatorias en las que destaca una importante reunión de representantes de universidades de todo el mundo que discuten un nuevo modelo de enseñanza. Se mantiene también en debate el avance de la tecnología al servicio de la sociedad y el comportamiento de Rusia en la era de las guerras comerciales, cómo abordar las sanciones y los bloqueos económicos emergentes. La actividad se llevará a cabo hasta el 21 de junio bajo el lema Valores compartidos, la base del crecimiento en un mundo multipolar, y tendrá como invitado a Bahrein como país. Y en medio del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, el presidente ruso Vladimir Putin se reunió con su homólogo de Indonesia, Prabowo Subianto, y adoptaron allí una declaración sobre asociación estratégica. En ese encuentro, el mandatario ruso destacó el aporte que representa Indonesia en el desarrollo del grupo BRICS tras su incorporación como miembro pleno en enero de 2025. El presidente indonesio agradeció el respaldo de la Federación Rusa para su inmediata adhesión a la organización y luego de su postulación en agosto de 2023. Moscú y Yakarta mantienen buenas relaciones bilaterales y perspectivas mutuas de cooperación para el incremento de intercambios comerciales. Estoy seguro de que Indonesia aportará una importante contribución al desarrollo y al trabajo de esta organización, que adquiere cada vez mayor relevancia en los asuntos internacionales. Y en otro contexto, los gobiernos de Rusia y China destacan el crecimiento en la cooperación económica bilateral gracias al impulso de las buenas relaciones entre sus líderes. El presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo chino Xi Jinping sostuvieron una llamada telefónica donde han destacado la confianza en sus alianzas estratégicas para impulsar aún más el crecimiento y el desarrollo de sus naciones. Los mandatarios destacaron que pese a los retos globales y a las sanciones por parte de Estados Unidos, han visto un incremento notorio en los resultados tras sus acuerdos comerciales y económicos. Resaltaron también que parte de la agenda internacional se trata de afianzar el compromiso y coordinar esfuerzos tanto en el grupo BRICS como en otras plataformas de encuentro por un mundo multipolar más equilibrado y justo. Por otro lado, China, durante la exposición de Shanghái, consolida una revolución financiera global con la expansión del yuan como herramienta contra la hegemonía del dólar. Veamos.
La edición número 31 de la Exposición Internacional de Finanzas, inaugurada el pasado miércoles, marca un hito en la lucha contra la hegemonía del dólar, al impulsar masivamente el sistema de pagos transfronterizos en yuan, el CIPS, con más de 40 instituciones financieras extranjeras presentes, incluyendo 6 nuevas adhesiones estratégicas desde África, Oriente Medio y Asia Central. El mecanismo reduce costos comerciales y acelera la internacionalización del yuan. CIPS registra ya 170 participantes directos y 1.500 indirectos en 186 países, procesando 640 billones de yuanes, unos 89 billones de dólares. Testimonios ya revelan su impacto concreto. Octobank de Uzbekistán reducirá tiempos de remesas de 5 días a 2 horas, mientras el Banco Master de Brasil destaca su eficacia para flujos comerciales sino-sudamericanos. Xiehan Lee, presidente del Grupo de Informatización Financiera, subrayó que esta participación masiva demuestra los éxitos de la apertura financiera a China. El avance tecnológico del CIPS, que elimina intermediarios occidentales, fortalece la soberanía económica del sur global. En paralelo, reuniones bancario-empresariales posicionan a Shanghái como epicentro de un nuevo orden financiero multipolar, donde el yuan emerge como herramienta de descolonización económica frente a sanciones unilaterales. En otro tema, y al cierre del mes de mayo, las exportaciones de Japón a Estados Unidos cayeron un 11,1% respecto al año anterior, alcanzando aproximadamente 10.410 millones de dólares. Dicha reducción se atribuye principalmente a las políticas arancelarias de los Estados Unidos, que impone un 25% de aranceles a automóviles y autopartes, afectando especialmente al sector automotriz, que ya ha sufrido una caída del 24,7%. Expertos señalan que Japón espera de Estados Unidos una reducción en los aranceles al 10% o menos, pero las negociaciones parecen estancadas por el momento. La situación refleja el impacto de las políticas comerciales estadounidenses en la economía japonesa, pero también la tensión en las negociaciones entre ambos países. Pasamos a Israel, que ha suspendido exportaciones de gas natural para asegurar el abastecimiento interno de ese país mientras se encuentra el conflicto que inició contra la República Islámica de Irán. En medio de los enfrentamientos, el ministro de Energía de Israel, Eli Cohen, anunció que las exportaciones de gas natural a Egipto y Jordania se van a reanudar cuando el ejército determine que sea seguro. Desde el inicio del conflicto contra Irán, los campos de gas Leviatán y Karish interrumpieron sus operaciones por razones de seguridad. Actualmente solo permanece en funcionamiento un campo, el campo de Tamar, destinado al consumo interno y, como decíamos, en medio de la agresión que realiza Israel hacia la República Islámica de Irán y, por supuesto, como recibe también este operativo militar de Teherán en territorio de Israel. Vamos ahora a ver indicadores petroleros al cierre de la presente jornada. El barril de petróleo intermedio de Texas marcó $77 exactos, con un alza de $1.86. El barril de referencia en Europa, el Brent, se ubicó un poco más arriba, $78.35, con una subida de $1.65, y el crudo promediado por la OPEP marcó $74.39, con un alza de $1.24 al cierre de la jornada. Es la información económica a esta hora. Les recuerdo www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo, y en Telegram, el servicio informativo de Telesur, las 24 horas del día. Toda esa información que hace un impacto económico en nuestros pueblos y el mundo. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.